y me da mucho gusto saludar esta mañana a Rogelio Garza. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días. Oye, pues vaya últimas 48 horas que hemos atestiguado y sobre todo, bueno, pues en la responsabilidad que te ocupa, pues importante sobre todo porque el sector automotriz pues es uno de los motores más potentes de la región Norteamérica, obviamente lo es de la economía mexicana. Ayer emitieron ustedes un posicionamiento relevante, obviamente haciendo un llamado pues al impacto que tienen los aranceles que entraron en vigor. Y lo que te quiero preguntar, Rogelio, es si, bueno, pues ya en las cadenas de valor que están hiperintegradas, ¿cómo fue ayer, digamos, en el día a día y sobre todo los agremiados de la mía, pues cómo lo experimentaron? Claro, Rodrigo, gracias por la invitación a estar aquí contigo. Mira, como bien dices, 48 horas de mucha volatilidad, como creo yo, vamos a estar un buen tiempo, ¿eh? O sea, con mucha volatilidad, es el mero estilo del nuevo gobierno del presidente Trump. Y como bien dices, pues entran en vigor los aranceles ayer martes. Ayer mismo martes en la noche, un poquito antes del discurso del presidente Trump a la nación, anuncia el secretario Lutnick que puede llegar a haber un entendimiento con México, ¿no? Y que eso puede suceder hoy. Entonces, comparto contigo esta volatilidad. Fíjate, yo creo que primero totalmente lamentamos la decisión del gobierno del presidente Trump, pues de poner aranceles a México, su socio comercial, con el cual hay un tratado existente, o sea, un tratado vigente que se firmó con él mismo en el 18 y 19. Entonces, pues bueno, lamentamos eso por supuesto que no ayuda nada en el fortalecimiento de las cadenas de valor. Las automotrices son muy fuertes, como bien lo dices, son cadenas muy entrelazadas, muy ligadas, y que cualquier movimiento en cualquiera de los tres países afecta a la cadena completa. Entonces, nosotros desde un principio hemos estado pugnando porque prevalezca el acuerdo de libre comercio que tenemos, que prevalezcan las condiciones que hemos tenido. Y bueno, esta volatilidad que comentas la estamos viendo. O sea, ayer el mismo secretario Lutnick abre una ventana, que esta ventana nos esperemos hoy, entre hoy y mañana, pueda concretarse en algún acuerdo que nos libre un poquito de esta problemática del 25%. Quedó clarísimo que obviamente pues los mercados allá, los mercados de capital reaccionaron muy mal. Eso por supuesto tiene que tener un eco en el liderazgo en Estados Unidos, el darse cuenta pues el impacto económico que esto tiene. Te quiero preguntar, Rogelio, la semana pasada, el viernes para ser exactos, el secretario del Tesoro decía en una entrevista que tenía una propuesta de México de unificar aranceles con China. Obviamente, si uno observa, bueno, en mi caso que sigo mucho al secretario de Hacienda en términos de este punto en específico que desde julio del año pasado ha planteado China nos vende, no nos compra, básicamente pues lo lógico sería que México vaya avanzando como lo hizo Estados Unidos en mayo, todavía con Biden, un 100% de arancel a los vehículos eléctricos chinos. Y luego Canadá ya para julio también adoptó esa medida. México no, en su momento Canadá lo reclamó. Primero saber qué sabes de esta posibilidad y sobre todo qué implicaría para el sector automotriz este otro componente, porque es obvio que si bien hay alguna empresa, que por cierto sí están en la mía, que ensambla coches que vienen de China, coches eléctricos y no eléctricos, básicamente hoy por hoy no hay una planta como tal y obviamente la capacidad instalada de la industria que tú encabezas pues es enorme, ¿no? Están todos prácticamente los grandes jugadores del sector automotriz. Claro, mira, primero, yo he estado muy en contacto con las autoridades, en este último viaje inclusive que hizo el secretario Marcelo Ebrard, y no tenemos nosotros conocimiento de este, sí escuchamos por algunas, pues por la gente del Tesoro de Estados Unidos escuchamos que hubo un planteamiento de ese tipo, no lo tenemos confirmado, o sea nosotros no lo hemos corroborado, no nos lo han dicho que hayan puesto esa propuesta, entonces no sé qué tan verídica sea o de qué forma se planteó eso, si es que se planteó. Y bueno, lógicamente para el mercado mexicano, como bien sabes, aquí
entran vehículos chinos, como lo has comentado. Nosotros como asociación, y como bien lo dices, en la asociación estamos y representamos a marcas que fabrican, pues casi 4 millones de vehículos fabricamos el año pasado, 3.980.000 y tantos mil, 79.000. Entonces, efectivamente, el que vehículos entren a México para su venta y consumo en México, ¿sí? Sin el arancel, como bien dices, el 100% que puso Estados Unidos o Canadá, es un tema que se propuso y es un tema que nosotros lo que hemos dicho, más que proponer nosotros un arancel o proponer alguna medida de este tipo, porque no vamos en ese sentido, es que deben de darse las condiciones en igualdad de circunstancia para los que fabrican y producen aquí. Es decir, aquí los que fabrican, producen, tienen talleres, tienen agencias, tienen una cadena de suministro, una cadena de post-servicio, de servicio postventa. Entonces, todo este mecanismo, todo este proceso que muchos de los que entran no cumplen, es lo que nosotros le hemos hecho ver a la autoridad, y bueno, la autoridad tendrá que tomar una decisión. Ese es en cuanto al tema de los vehículos completos. Y en cuanto al tema general de China, pues sabemos que es un tema de preocupación para Estados Unidos y que tendremos que, dentro de nuestras negociaciones, dentro de nuestros contactos con Estados Unidos, ver un poco qué es lo que les preocupa a ellos. Yo creo que tienen ellos una visión un poquito aumentada de lo que creen que China está en México en el sector automotriz, es decir, ellos piensan que el impacto chino en el sector automotriz es muy amplio, cuando realmente no es tan amplio como ellos piensan. Entonces hay que hacerles entender eso y ver que la mayor parte, fíjate, Rodrigo, el 40% del 70%, tú sabes que en México hay una regla automotriz, ¿verdad? O sea, en el tratado hay una regla automotriz, una regla de origen muy estricta, y que el 40% de esa regla, de ese 75, el 40 es de Estados Unidos, ¿sí? Y el otro 35 está repartido entre México y Canadá. Entonces, ellos son los grandes beneficiarios de esto y es lo que tienen que entender y ver. Pero bueno, yo creo que ahorita la posición del gobierno del presidente Trump es política, es una posición de arranque política y que, como bien dices, hay turbulencia, hay volatilidad y la vamos a estar viendo por un buen rato, ¿eh? Sí, la montaña rusa está. Y mencionas este componente porque además, bueno, obviamente jugadores estadounidenses pues producen, por cómo están hechas las cadenas de valor, a veces hay ventajas comparativas en otros lados y traen coches, algunos de China, etcétera. Pero un buen ejemplo, digamos, si van a ser así, que no lo tengo muy claro cómo lo tienen, en función de, pues, Tesla, que no pertenece, por cierto, a la mía, los modelos Y los producen en la planta de Shanghai, sobre todo, bueno, para esta parte del mundo, hay otros en la de Berlín, y esos están en Estados Unidos. Entonces, lo que hay que entender es cómo definen bien esa política, y sobre todo México, en función, pues, de la integración de estas cadenas de valor, que será importante. Te quiero preguntar por último, Rogelio, ¿qué hay de la parte del arancel al acero y al aluminio, en términos de que, pues, obviamente hay componentes del sector automotriz que se fabrican, que son de aluminio, que nosotros no producimos aluminio como tal? ¿Eso qué tanto afecta a las cadenas de valor o realmente no, porque estamos hablando de producto final? ¿Cómo está ese ángulo? No, a ver, ese impuesto que puso Estados Unidos les afecta a ellos, Rodrigo, sí. Es un poquito de sorpresa de por qué pusieron ese impuesto. Pero bueno, sorpresa y no, porque acuérdate que en el 18 también así arrancó la negociación, no sé si recuerdas, cuando en aquel entonces el presidente Trump también dijo que iban aranceles generales y todo, y finalmente no sucedió, pero lo primero que sucedió es que le pusieron arancel al acero y al aluminio en aquel periodo también. Sí. ¿Qué pasó? Que nos sentamos a negociar y a los 2 meses y medio ya no había arancel, ya se había negociado y ya habíamos llegado a un acuerdo y esto. Entonces, ese arancel que ellos ponen del acero que va de México para allá, les perjudica a ellos, ¿sí? Realmente el impacto para México, lógicamente el impacto es para las acereras, ¿verdad? Para las acereras mexicanas, pues encarece su producto a los importadores,
pero el impacto para la cadena es más en Estados Unidos que nosotros. Claro. Por supuesto. Pues Rogelio, te agradezco mucho en esta montaña rusa en la que vamos en la región Norteamérica. Pues te estaremos buscando como siempre. Te agradezco mucho la disposición y te mando un abrazo. Abrazo, Rodrigo, igualmente. Gracias. Ahí escuchamos a Rogelio Garza, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.